Cordial saludo. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento en que estén revisando este documento o esta pequeña explicación que les voy a hacer en referencia a lo que es la construcción del planteamiento del problema. Un elemento fundamental de los procesos investigativos de cuando estamos desarrollando un documento para una investigación de carácter académica es construir o elaborar el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es lo que nos permite evidenciar cuáles son esas falencias relacionadas con el tema de investigación que hemos seleccionado. Muy bien. Ahora, este planteamiento del problema está integrado por tres subtítulos o por tres subapartados, que son la descripción del problema. La descripción del problema es una redacción de carácter negativo en donde se analiza o se describe, se reflejan los escenarios problemáticos que están relacionados con nuestro tema de investigación. Recomiendo que se utilicen palabras en negativo y que su construcción se haga desde lo general hacia lo particular, es decir, que podamos hacer una revisión de los escenarios problemáticos de lo internacional hacia lo nacional, luego a lo departamental, terminando en lo local, teniendo en cuenta que debemos enfatizar el punto, el contexto donde estamos desarrollando la investigación. Como segundo elemento importante tenemos lo que es la delimitación del problema. La delimitación del problema lo que busca es precisar cuál es el problema general al que vamos o que está relacionado con nuestro tema de investigación y cuáles son esos problemas específicos que hemos podido encontrar. ¿Sí? También define la delimitación del problema, define dónde se está presentando ese problema relacionado con nuestro tema de investigación, en qué lugar, en qué contexto, define en qué tiempo y por sobre todo define también la línea de investigación a la cual estamos ajustados. Luego viene la sistematización del problema. Tengan en cuenta que el planteamiento del problema se construye, por lo general se recomienda que se construye mediante la metodología de marco lógico. El marco lógico es un proceso causal que genera unas consecuencias, pero pues eso permite, ¿no? A partir de un proceso de lluvia de ideas o de reconocimiento de contextos, que podamos ver cuáles son las causas de un problema central y cuáles son los efectos. Luego esas causas se convertirán en los objetivos y ese problema central se convertirá en el objetivo general, ¿no? La sistematización del problema también es importante porque más adelante nos permite construir lo que son las preguntas problemáticas. Es decir, existe una manera muy sencilla, muy didáctica y pedagógica en la cual tomamos los verbos y los redactamos a manera de pregunta y podemos construir esas preguntas problematizadoras u orientadoras que se denominan. Ahora, para construir ya el planteamiento del problema, como lo vemos acá, pues recomiendo que tengamos tengamos en cuenta las siguientes pautas. Muy bien. La primera, que la redacción debe realizarse en tercera persona. Es decir, miren, cuando estemos haciendo el proceso de redacción, no utilicemos, por favor, no utilicemos expresiones como estas. Sabemos, entendemos, vemos en nuestro territorio, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en mi trabajo, en mi institución, porque eso es hacer uso de la primera persona. En este caso, les sugiero que se cambie ese tipo de redacción por la redacción en tercera persona. Por ejemplo, escribimos o redactamos, se sabe, se conoce, se analiza, se entiende en el territorio, en el departamento, en el municipio, haciendo énfasis en la institución, etcétera. No hay que redactar a partir de la propiedad, es decir, no redactar en primera persona, sino redactar en tercera persona, como lo planteo en esta franja que estoy resaltando en verde. Luego de ello, sugiero lo siguiente, es tener en cuenta que para la descripción del problema, para describir el problema, deben usarse
palabras que reflejen problemáticas, es decir, palabras negativas. Por ejemplo, insuficiencia, inexistencia, deficiencia, debilidad, dificultad, escasez. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene la descripción del problema? Es evidenciar al lector, evidenciar dentro de la redacción, dentro de la construcción del documento, que existe un problema, ¿sí? Que existen problemas que se están relacionando con nuestro tema. Es decir, que hay unos problemas que requieren del desarrollo de la investigación. Ojo, no hay que confundir la descripción del problema o el planteamiento del problema con la justificación. Bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero la importancia es describir esos escenarios problemáticos, es mencionar que existen aspectos negativos relacionados con nuestro tema. Por eso siempre recomiendo utilizar palabras en negativo. Luego de ello, otro elemento que debemos tener en cuenta es una revisión, como lo había mencionado hace unos momentos, que va de lo general a lo particular. Técnicamente se dice que va desde el macro contexto, luego al mesocontexto y por último al microcontexto. De forma más clara y más sencilla podemos decir que se sugiere que se haga, que se haga una revisión de los escenarios polémicos de lo general a lo particular, es decir, de lo internacional a lo nacional, a lo departamental y por último en lo local. Ahora debemos saber dónde vamos a realizar nuestro tema de investigación. Es decir, si lo voy a desarrollar en el departamento, pues debo darle más énfasis al departamento. Si lo voy a desarrollar en el municipio, le doy más énfasis al municipio, pero hago un recorrido, necesariamente se debe hacer un recorrido desde lo general hacia lo particular. Por eso aquí les pongo o les recomiendo esta revisión de escenarios problemáticos, ¿no? Es muy, muy, muy importante tener en cuenta eso. Ahora, por último, debe necesariamente fortalecerse o darle mayor fortaleza a describir el problema en el contexto en el cual estoy desarrollando la investigación. Por ejemplo, si quiero hacer investigar una temática que se presenta en mi municipio, pues voy a describir ese problema dentro del municipio. Le voy a dar más extensión, le voy a dar más objetividad, le voy a dar más profundidad a la revisión de ese problema. Eso es lo importante de hacer ese proceso de construir la descripción del problema tomando referentes desde lo nacional, o mejor dicho, desde el macro contexto, yendo al mesocontexto y terminando en el microcontexto. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Y es que cuando se habla de es importante tener en cuenta que cuando se habla, bueno, quiero aquí, ¿no? Ahora bien, después de haber construido esa
o hacer esa revisión del problema desde lo general hacia lo particular, pues es importante darle más profundidad, darle mayor profundidad, mayor análisis e incluso una mayor extensión de redacción a lo que es el contexto en el cual estamos desarrollando la temática de investigación. Acuérdense que es necesario o es importante siempre redactar en negativo, utilizar palabras en negativo para poder describir ese problema. En cuanto a la temporalidad, esto es algo que siempre nos genera muchísima inquietud, ¿no? Muchísima curiosidad. Es decir, ¿cuántos años debo tener en cuenta para poder realizar la descripción del problema? Por lo general, la recomendación es que se haga una revisión de los escenarios polémicos en los últimos 5 años. Por ejemplo, desde el 2019 hasta el 2024 o 2025. Sin embargo, esto no siempre se da. Es decir, hay temas que no tienen mucha información, por ejemplo, las temáticas o los tipos de estudio de carácter eh, experimental, cuya existencia de información es mínima. Entonces, en ese caso, no hay información y posiblemente tengamos que ir a revisar información problemática de años más atrás, ¿sí? Es decir, de 10, 15, 20 años atrás. Pero lo recomendable es que la temporalidad para la revisión de ese problema es los últimos 5 años. En términos de redacción, en términos técnicos, por lo general siempre sugiero que se construyan párrafos que no sean ni tan cortos ni tan extensos. Es decir, párrafos, lo que no deben construirse, por ejemplo, son ideas inconclusas de 2 renglones o de 3 renglones. Recuerden que la composición de la redacción parte de una idea principal y luego se desarrolla esa idea principal. Eso nos conlleva más o menos entre unos 5 a 7 a 8 a 9 párrafos. Entonces, la idea es que se construya y se homogenice esa construcción o la extensión de la construcción de los párrafos. Sugiero, vuelvo y repito, una extensión entre los 5 y 7 renglones y por cada punto aparte. Esto permite que el lector, que la lectora o que la persona que esté revisando y leyendo el documento pues tenga mayor capacidad de entendimiento y que quien está redactando tampoco incorpore demasiadas ideas que pueden volver confuso el entendimiento de la descripción del problema. Y no solamente de la descripción del problema, sino de la redacción en general. Por lo tanto, esta recomendación de que no se deben construir párrafos tan extensos, pues aplica para todo el proceso de redacción. Para dar evidencias de esa problematización, siempre es necesario que se haga uso de estadísticas descriptivas, es decir, de porcentajes, ¿sí? Porcentajes que reflejen la situación problemática del tema que estamos estudiando. Hay que utilizar porcentajes. Por ejemplo, el desempleo es del 12%, pero cuando utilicemos cuando utilicemos estos elementos porcentuales, estos números, estas cifras, es necesario, obligatorio citar. Se vuelve obligatorio citar. Para ir terminando con estas recomendaciones generales, no se debe confundir la descripción del problema con la justificación. Muchas veces se confunde con la justificación y se incorporan ideas que son propias de la justificación. Entonces tengan en cuenta, no se debe confundir la descripción del problema con justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando redactemos la descripción del problema, se debe evitar justificar o reflejar las bondades de la realización de la investigación. No se debe reflejar la importancia ni las bondades de la realización de la investigación porque eso va en el apartado que se denomina justificación. Y no hay que confundir la descripción del problema con la justificación. La descripción del problema debe evidenciar los escenarios problemáticos. Y la justificación, que es más adelante, pues es la que permite ver las bondades y los elementos positivos que
nos dejará el desarrollo del proceso investigativo. Tampoco se debe confundir con el estado del arte. No confundir la descripción del problema con el estado del arte. Muchas veces se tiende a confundir la descripción del problema con el estado del arte porque se entiende que en la descripción del problema se hace un proceso de revisión de documentos anteriores. Pero acuérdense, esos documentos son para describir escenarios polémicos. Por su parte, el estado del arte lo que busca es reflejar qué estudios se han desarrollado en relación al tema que estamos investigando. Por último, es necesario que en la descripción del problema no se pongan conclusiones. Muchas veces se pone un apartado final que se dice en conclusión o para concluir. Eso no se debe utilizar porque las conclusiones son un apartado que debe construirse una vez haya finalizado el proceso investigativo. En términos generales, después de haber revisado estas pequeñas orientaciones que hago respecto a la elaboración de la descripción del problema, el curso tiene el objetivo de construir toda esta estructura que aquí les presento, que va de la introducción, el tema, la delimitación del tema, que es algo que ya hemos venido trabajando, el planteamiento del problema, que es nuestra actividad actual, con la descripción del problema, la delimitación del problema y la sistematización del problema. Esta sistematización del problema, recuerden, permite construir lo que es las preguntas generales y las preguntas específicas. Pero al finalizar el curso debemos haber construido la justificación, los objetivos, que en esto ya hemos venido avanzando, si bien se han hecho apenas recomendaciones, pero ya se ha venido avanzando. La justificación todavía nos falta por ver, y el marco referencial que denominado el marco de marcos, y se compone por el estado del arte, el marco teórico, el marco contextual, el marco normativo, marco legal, marco ambiental en algunos apartados y marco conceptual si es que se necesita. Y por último, la bibliografía que necesariamente debe incluirse en el documento. Entonces, lo que estamos haciendo énfasis en este pequeño video, en esta pequeña orientación que he preparado, es la construcción del planteamiento del problema. Y ese planteamiento del problema está compuesto por la descripción del problema, la delimitación del problema, la sistematización del problema, y a su vez la sistematización del problema está compuesta por la pregunta general y las preguntas específicas. Esto es lo que debemos construir. En esto quiero que tengamos, por ejemplo, en cuanto a la descripción del problema, un aproximado de 2 hojas y media de extensión, entre 2 y 2 hojas y media de extensión. La delimitación del problema puede conllevarnos al menos media página para delimitar el problema. La sistematización ya es algo mucho más técnico, porque esto se hace a partir de viñetas, y las preguntas general y preguntas específicas se construyen a partir de los objetivos. Entonces estaríamos hablando que en todo este apartado aproximadamente estemos entre unas 2 páginas y media y 3 páginas y media, o 2 páginas y media y 4 páginas de construcción. Tengan en cuenta esas recomendaciones que hago al inicio, la redacción en tercera persona, tener en cuenta el tiempo, utilizar palabras en negativo, no utilizar párrafos tan extensos ni tan pequeños, y citar, siempre debéis citar. A continuación les presento una pequeña ejemplo de lo que es un planteamiento del problema. Miren, entonces, estas titulaciones, si quieren, estas titulaciones para iniciar con el ajuste de normas APA, por ejemplo, seleccionamos el título en la parte superior. Cuando tenemos nuestras herramientas, nos vamos a la parte de inicio. Voy a fijar esto. Inicio, y acá tenemos los títulos. Entonces, si queremos ya fijar nuestra plantilla en normas APA, clic derecho, modificar, le digo que se ponga el tipo de letra Time New Roman de tamaño 12, que esté en negrilla y que el color sea negro. Le digo luego,
Si quieren dejarlo para que sus documentos ya queden con esta plantilla, le dan documentos nuevos basados en esta plantilla. De lo contrario, únicamente le dicen aceptar y él empieza ya a construir los títulos con la secuencia de las normas APA. Muy bien. Cada párrafo debe tener sangría francesa de 1.25. La sangría francesa la encontramos acá, miren, en la parte superior donde encontramos regla. La parte superior, aquí encontramos la regla, este conglomerado de números. Nos damos cuenta que hay dos triangulitos y un cuadrado. Damos doble clic en el cuadrado y acá nos permite, miren, sangría de izquierda, le decimos 1.25 y le decimos Enter. Aceptar. Ahora, si solamente queremos mover el primer renglón, vamos nuevamente a regla y le damos acá arriba en el triangulito de la parte superior y lo movemos a 1.25. ¿Sí? Esto aplica para todo, es decir, miren, si quiero que todo este texto esté con una sangría francesa, el primer renglón, miren, selecciono todo el texto, me voy al triangulito de arriba y lo corro a 1.25 y corre solo. Planteamiento del problema es un título de primer nivel y entre el planteamiento del problema y el título de descripción del problema siempre hay que poner como un párrafo o un escrito introductorio, miren. Es decir, planteamiento del problema. El análisis del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres en PURs establecido, bueno, se centra en evaluar la efectividad. Lo que hace aquí es mencionar en el planteamiento del problema, cuando les digo que pueden incorporar un párrafo introductorio, es decir, lo que contiene ese planteamiento del problema. Entonces, por ejemplo, se identifican problemas clave como la falta de recursos, debilidad en la coordinación interinstitucional y la necesidad de un enfoque integral que incluya la participación comunitaria. Es decir, hace unas generalidades, ¿no? de la descripción del planteamiento del problema. Luego viene la descripción del problema. Este es un título de segundo nivel. Como es un título de segundo nivel, lo pueden seleccionar, van a la parte superior de inicio, en el apartado títulos, clic derecho, modificar, nuevamente, letra en Times New Roman, tamaño 12, en negrilla y color negro. Le dicen actualizar automáticamente, aceptar. Y ahí está. Ahí ya se va poniendo los títulos como deben ir. Miren, 1 punto y luego 1.1. De la descripción del problema, miren ustedes. La gestión del riesgo de desastres en Colombia ha enfrentado múltiples desafíos que evidencian la insuficiencia en la implementación de estrategias efectivas. Según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la escasez, miren, aquí se utilizan palabras en negativo, ¿sí? Y la debilidad son palabras en negativo. Lo que se traduce en una omisión de acciones es una redacción, utilización de palabras en negativo, pero plantea un escenario problemático, miren, desde lo nacional y cita. Por eso dice, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Acuérdense que las siglas van entre paréntesis y siglas, ¿listo? O muchas veces también pueden utilizar guión y siglas cuando a continuación tienen una citación, una referencia. Entonces, miren, también esta es la recomendación, ¿no? Se construyen párrafos no tan extensos, de 5, en este caso 8 renglones, que va desde lo general a lo particular. Esta es una descripción del problema. ¿Ok? Miren, palabras que utilizan siempre palabras en negativo, pero no genera ni conclusiones ni tampoco genera las bondades o refleja las bondades de la realización del estudio. Tengan en cuenta que no se deben utilizar, tengan en cuenta con el uso de las mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es un error para que lo vean. Aquí desarrolla una idea, pero le pone punto aparte, inmediatamente entonces no desarrolla la idea. No hay que realizar eso.
Esta descripción del problema se las voy a presentar como un ejemplo, se las voy a entregar como un ejemplo. Luego viene la delimitación del problema. Lo mismo, la delimitación del problema, acuérdense que lo que busca la delimitación del problema es contextualizar, puntualizar cuál es el problema general, de dónde proviene ese problema general, cuáles son los problemas específicos, en qué contexto se está presentando, en qué tiempo se está presentando, qué actores involucra, qué instituciones involucra. Pues no debe ser tan amplio. Pues en este caso el ejemplo está un poco amplio. Sin embargo, sugiero que entre media página y una página estaría perfecto la delimitación del problema. Por último, viene la sistematización del problema. La sistematización del problema es encontrar el problema general y los problemas específicos, que más adelante, como pueden ver acá, te permiten construir lo que es las preguntas general y las preguntas específicas. Y lo que estoy haciendo es tratando de ajustar el orden de los títulos para que sean títulos de tercer nivel. Las preguntas se construyen a partir de los objetivos. No pueden construirse preguntas desarticuladas de los objetivos. ¿Sí? Esta es una pequeñísima explicación de cómo se debe construir una descripción del problema. Para ir cerrando este video explicativo que les he dejado, quiero enseñarles un poquito de cómo citar. Muy bien. Miren, el proceso de citación implica lo siguiente, que ustedes que revisen documentos mediante motores de búsqueda. Por ejemplo, existen motores de búsqueda como Google Academic, como Redalyc, como S-Science, como S-Cielo, etc. ¿Sí? Entonces, utilicen esos motores de búsqueda. Si no, también pueden utilizar Google, pero lo que no pueden utilizar de Google son esos elementos muy generales. Vamos a ver, yo voy a dar un tema acá, ¿sí? De participación ciudadana. Entonces, participación ciudadana como tema, ¿sí? Voy a suponer que este es mi tema y que voy a problematizar a partir de ello. Para la descripción del problema o para empezar a redactar la descripción del problema, pues debo buscar documentos que me permitan conocer qué problemáticas se presentan en relación a la participación ciudadana. Lo que yo voy a hacer es en el buscador decirle problemas relacionados con o relacionados a la participación ciudadana. Sí. Miren, si en la búsqueda pongo lo que estoy señalando en azul, en la parte superior, en el buscador, y pongo eso, el buscador me va a arrojar, por ejemplo, páginas. Primero me arroja lo que dice la inteligencia artificial y luego me empieza a arrojar páginas. Miren, por ejemplo, si le doy acá clic, él me va a llevar a un portal. Este tipo de portales o de citaciones, yo recomiendo no utilizarlos, porque no son estáticos y estos muchas veces son blogs, es decir, no provienen de un proceso investigativo, no hay evidencia empírica, no son resultado de un proceso investigativo. Entonces sugiero que estos no se utilicen. Bien, si quieren buscar en Google, sugiero agregar la extensión PDF y si gustan el año, como para en este caso, pues darle mayor puntualidad. Entonces, miren, si le damos con la extensión PDF, pues él ya nos lleva a documentos que se han construido. Miren, aquí hay documentos institucionales, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y hay otros que, por ejemplo, son documentos publicados en artículos de revista científica. Entonces, podemos utilizarlo ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a descargar acá para poder hacer el proceso de citación. Lo voy a llevar a las descargas, le digo, guarda. Miren, aquí ya lo puedo abrir. Este es un documento que es producto, de un proceso investigativo. Esto es lo que debo citar y no las páginas normales o los blogs. Bien, ahora, para poder citar,
Entonces, leo lo que dice acá. La citación que yo les recomiendo es la de parafraseo. Hay 3 tipos de citación. Citación textual larga, que es cuando usted copia más de 40 palabras. Citación textual corta, que es cuando usted copia menos de 40 palabras. Y citación a partir de parafraseo. O también citación de citación. Pero en este caso la que les recomiendo es la citación de parafraseo. Es decir, que podamos leer lo que nos dice un autor, ¿sí? Lo que nos dice un autor y expresar es la idea del autor en nuestras propias palabras. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, lo que voy a hacer acá. Voy a problematizar conforme o en relación a este documento. ¿Listo? Entonces, inicio con una expresión propia. Los procesos de participación ciudadana son importantes para materializar los procesos de participación ciudadana son importantes para materializar la democracia. Esta es una idea propia. Muy bien, ahora quiero leer lo que me dice el autor. Por ejemplo, según el autor, el primer apellido del autor, entonces decimos, según, miren, De Marchi es el apellido, entonces lo copio, yo lo voy a copiar acá, según De Marchi, lo copio y pongo el año en que se publicó en 2023. Abro paréntesis, 2023. Aquí ya he citado. Muy bien. Según De Marchi, la carencia, miren, la carencia de la participación ciudadana impide que los individuos participen en los procesos de planeación, y la ejecución de estrategias orientadas a la generación de valor público. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Miren, lo que hice fue leer lo que plantea la autora en este caso, miren, y llevar lo que la autora dijo en mis palabras. Esto es parafrasear. He construido 4 renglones en este párrafo. Puedo adicionar otro criterio de lo que haya mencionado la autora o puedo buscar otra fuente que me permita también expresar el escenario polémico. Pero aquí ya he generado la citación. Ahora, lo importante es generar la bibliografía. Si usted maneja la construcción de normas APA para citar, pues sencillamente usted puede irse al apartado de bibliografía y construirla. Si no la maneja, puede utilizar el gestor de archivos de normas APA de Word. Miren, por ejemplo, quiero citar esto en Word. Me voy a la parte superior, en herramientas donde dice insertar, dibujar, diseño, disposición y voy al apartado de referencias. Clic en referencias. Cuando doy clic en referencias, me aparece aquí inmediatamente abajo insertar cita y también me aparece estilo de normas. Y aquí usted puede darle clic. Despliega y a usted le van a aparecer una serie de normas. Ojo, si no tiene la 7ª edición, la puede instalar como yo la tengo acá, vean. ¿Sí? Esta de acá abajo, MLA 7ª edición, no son APA 7ª edición. Si no tiene 7ª edición, tiene que instalar
pero solamente podrá instalar las normas APA o el plugin de normas APA para Word después del 2010, es decir, 2019 y los más actuales. En los anteriores el plugin no se actualiza. Si no tiene estilo de citación APA séptima edición, mire, le enseño cómo instalar. Usted se va aquí donde dice administrar fuentes, aquí en la parte superior, miren, administrar fuentes, clic en administrar fuentes y aparece esta ventana. Una vez aparezca esta ventana, le da examinar. En examinar lo va a llevar a una carpeta que dice Style. Usted le da doble clic acá en Style y una vez este doble clic aquí va a aparecer en blanco. Se va a la parte inferior derecha de esta ventana donde dice archivos. Mire, donde dice archivos, le da clic y le dice que le muestre todos los archivos. Y le va a mostrar todos estos archivos. Ahora, aquí no tiene que hacer nada. Usted se va a una carpeta adicional, vea, a una carpeta adicional, deja abierto eso, se va a una carpeta adicional y yo le voy a entregar a usted un plugin. Un plugin es este archivo que se llama APA séptima edición para instalar. Usted le va a decir a él, copiar, mire, de donde lo haya guardado y lo va a pegar en Word, mire, lo lleva a Word. Usted vuelve a Word e inmediatamente está abierta esta página, esta pestaña. Clic en una parte blanca y le dice pegar, mire, control C, control V. A mí me pregunta y pues reemplazar el archivo porque ya lo tengo pegado. A usted se le va a pegar ahí nada más ese plugin. Luego, una vez lo haya pegado aquí, le dice abrir y él le va a mostrar a usted un error. ¿Listo? Usted le dice acá, aquí ya le da a usted cancelar, cancelar, cancelar y aquí le va a dar cerrar. ¿Listo? Ahora, para que pueda actualizar, lo que debe hacer es cerrar Word totalmente, guarda lo que esté trabajando, le da Word, guarda lo que esté trabajando, cierra Word y lo vuelve a abrir. Cuando lo vuelva a abrir, va nuevamente a referencias, estilo y ya encuentra normas APA séptima edición. ¿Cómo se utiliza? Mire, por ejemplo, aquí la he puesto yo, lo voy a copiar este párrafo totalmente. Control C y lo voy a poner acá abajo. ¿Bien? Entonces, lo copié el mismo, idéntico, pero voy a borrar esto que dice de Marchi 2023. Entonces, voy a citar, según espacio, aquí donde voy a insertar la cita, le digo, miren, me voy a la parte superior, referencias, insertar nueva cita. ¿Listo? Insertar, acá abajo, agregar nueva fuente. Cuando usted le da agregar nueva fuente, aquí se le aparece o le despliega una ventana. Cuando tenga esa ventana, usted le va a decir de dónde proviene, mire, tipo de fuente bibliográfica. Si lo tomó, por ejemplo, en este caso yo lo tomé de un artículo de revista, le va a decir artículo de journal. Yo recomiendo que utilicen artículos de revista para citar. Artículo de journal es un artículo de revista. Y empezamos a ver, autor, ¿cómo se llama? Miren, nos vamos aquí, editar, y en autor ya empezamos a copiar la información. Por ejemplo, ella se llama Demarchi Sánchez. Copio los apellidos, los dos, Demarchi Sánchez, sin el guión. Ella se llama Heidi. No es necesario el segundo nombre, solamente el primero, Heidi. Cuando ya lo he agregado, le digo agregar, aceptar. Luego me pregunta el título del artículo, ¿cómo se llama? Este artículo se llama, miren, Participación Ciudadana en Colombia, revisión documental. Lo copio y lo llevo a título. Luego me pregunta, nombre de journal. El nombre de journal es el nombre de la revista. Esta revista se llama Entramado. Revista Entramado. Revista Entramado. Entonces, acá la tengo, Revista Entramado. Le pongo aquí nombre de journal, Entramado. ¿Cuándo se publicó? 2023. Me pregunta, páginas. Las páginas son las que me dice el documento. En este caso, miren, como es un artículo virtual, no tiene páginas.
Entonces, sí, miren, páginas de 1 a la 20. Páginas 1 a la 20. Entonces voy acá y digo páginas 1-20. Volumen, me pregunta. El volumen también lo dice acá, volumen 9, número 2. Vuelvo a Word, volumen 9, número 2. Miren, número 2. Y el DOI. El DOI es como una cédula que tienen los artículos publicados. Por lo general, miren, lo tienen aquí. Yo le digo clic derecho, copiar vínculo, copiar dirección de vínculo y lo llevo a Word. Y lo pego aquí donde dice, miren, DOI. Control C, Control V. Lo pego. Ahí le digo aceptar. Inmediatamente, miren, aquí pone la citación. Simplemente que la pone con un formato y la pone, las dos las pone entre paréntesis. ¿En qué me ayuda esto? Miren, que cuando vaya a construir mi bibliografía, en una nueva hoja, le digo, ¿no? Miren, nuevamente, me voy acá en la parte superior donde dice referencias, referencias, y acá abajo insertar cita, pero a la parte derecha me dice bibliografía. Clic en bibliografía, le doy referencias, referencias. Clic en referencias y ahí ya ha citado en APA. Miren, ahí ya ha citado en APA. Podemos encontrar, bueno, la citación en APA, aquí está grande porque la descripción del problema que yo había tomado, pues ya estaba con ese formato, ¿no? Pero aquí miren, por ejemplo, ya tenemos la citación de Marchi Sánchez. Entonces nos ayuda utilizar el gestor de archivos de citación de Word, nos ayuda a construir las citas de manera automática. Les voy a dejar este documento, lo voy a dejar a manera de ejemplo. Recuerden que todo el documento Control E debe estar en Times New Roman 12, Times New Roman tamaño 12, color negro, sin colores. Color negro. ¿Dónde está apareciendo los colores? Ahí está. Recuerden que el documento, por ejemplo, si quiero todos estos párrafos ponerlos con sangría francesa, los selecciono y en la parte superior de la reglita, miren, en la parte superior de la regla, hasta aquí, parte superior de la regla, miren, en la regla, en la parte superior, el triangulito de arriba lo muevo a 1.25 y él ya me da la sangría francesa. Les voy a dejar como ejemplo didáctico este proceso. Bueno, ha sido un gusto, espero sea de un gran aporte esta ejemplificación que les he dado. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta una próxima ocasión.